Este día continuamos con los padres de la Escuela de Anales. Y hoy toca estudiar sobre Jacques Le Goff. Si vemos, él nació en 1924 y murió en el 2014. Lo importante de Jacques Le Goff es que vamos con lo de la formación académica. Él fue discípulo de Fernand Braudel. Entonces, hay que entender que le apostó a la historia total. Es decir, que no se quedaron solo con la parte de los hechos políticos, sino que también desarrollaron los elementos de las estructuras sociales, culturales y mentales. Entonces, algo importante de Jacques Le Goff es ese su enfoque de la historia total. Ya dijimos que fue discípulo de Fernand Braudel, así que igualmente tuvo un enfoque en la mentalidad, tuvo un enfoque en lo que se refiere a las mentalidades y a la historia cultural. Entonces, el gran aporte de Le Goff es la historia de las mentalidades, porque él se basó en estudiar las ideas, las creencias y las representaciones sociales y culturales, y cómo esas influían a los hombres y a las mujeres en su tiempo. De esta manera, la contribución del concepto mentalidad dentro de la historia fue importante porque permite crear estos sistemas de pensamiento y las visiones del mundo que tenían. En el caso de Le Goff, que era medievalista, pues hacer el análisis de la mentalidad de los individuos durante la Edad Media. Y dentro de sus obras, una de las más importantes es La civilización del occidente medieval. Y aquí lo que hace Le Goff es una visión integral de la Edad Media, porque hace un estudio de la iglesia, del sistema feudal y de las creencias de las personas durante la vida cotidiana. Entonces ahí vemos la historia total, porque es la estructura, podríamos decir que política, la estructura religiosa, que también estaba ligado con la política, y la mentalidad de los individuos. Por lo tanto, Jacques Le Goff le aportó a la historia medieval, a la historia de las mentalidades, a la historia social y a la historia cultural muchos elementos que metodológicamente incluso actualmente aún utilizamos. Aquí dentro de Jacques Le Goff hay que ver la noción del imaginario medieval. Esto significa que Le Goff introdujo el concepto imaginario medieval y era para describir las representaciones simbólicas y las creencias que estructuraban la mentalidad de las personas en la Edad Media. Entonces, para Le Goff, estas representaciones no solo eran culturales, sino que también configuraban la realidad social y política de los individuos. Y por eso es que en su otro libro, que se llama El nacimiento del purgatorio, explora cómo el concepto de purgatorio dentro de la Edad Media fue fundamental en ese imaginario medievalista. Y entonces el historiador, al entender esa relación entre la vida y la muerte y la espiritualidad, puede construir esas mentalidades. Entonces, esto es importante porque podemos desde el presente analizar el contexto, ver cuál es la mentalidad que tenemos, cuáles son los conceptos que mantenemos, y poder así de esa manera analizar y contribuir en la historia. Entonces, esto es muy importante.
Si hablamos de la Edad Media y de la mentalidad, está amarrada la historia de la religión y la espiritualidad. Entonces, uno de los aspectos más relevantes del trabajo de Le Goff es el análisis del papel de la religión y la espiritualidad en la Edad Media. ¿Por qué? Porque Le Goff estudió cómo la Iglesia Católica organizaba la vida social y mental de la población medieval, desde las prácticas religiosas hasta las creencias sobre el más allá. De nuevo, si nosotros entendemos y conocemos cómo está estructurada la mentalidad, podemos crear una historia que sea total, en el sentido de que no solo vamos a entender, no solo vamos a ver el hecho histórico concreto, sino que vamos a comprender por qué la gente actuó así. Entonces Le Goff examina cómo las ideas medievales sobre la vida después de la muerte, en el sentido del purgatorio, el cielo, el infierno y demás, influyeron en la organización social y el pensamiento de la época. Entonces, pensemos nosotros en este momento qué mentalidades tenemos los salvadoreños, los centroamericanos, los latinoamericanos, qué mentalidades tenemos que pueden influir en nuestra noción de bueno, de malo, de organización política, etcétera. ¿Qué elementos dentro de la mentalidad tenemos los salvadoreños que nos hacen tomar las decisiones políticas que tomamos? Además de este concepto de la mentalidad, Le Goff también, como discípulo de Braudel, adoptó el concepto de la larga duración. Bajo ese sentido, se estudiaban los procesos históricos a largo plazo y no relacionados con los eventos. Esto es importante porque incluso nosotros podemos hacer eso, analizar la larga duración y las mentalidades. Y de esa manera poder comprender el por qué nosotros los salvadoreños actuamos como actuamos. Entonces Le Goff, dentro de la larga duración, le permitió analizar la Edad Media desde una perspectiva más profunda y extensa, considerando no solo los eventos políticos, sino también las estructuras sociales, económicas, religiosas, culturales, que se mantuvieron a lo largo del tiempo dentro de los estudios de la historia, dentro de la Edad Media. Y algo importante es la vida cotidiana, es decir, analizar cómo las personas de la época vivían su existencia diaria, obviamente dentro del marco de su religión, es decir, la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica influenciando todos los aspectos sociales, culturales, políticos de los europeos en la Edad Media. Y por último, como fuente historiográfica y como un marco para futuros trabajos que podamos hacer, las obras de Le Goff tienen una visión panorámica de la Edad Media, enfocándose en las estructuras sociales, religiosas y culturales. Además, analizó cómo el concepto de purgatorio refleja una parte fundamental del imaginario medieval. Asimismo, exploró las relaciones entre las creencias sobre la vida después de la muerte y las estructuras sociales y políticas de la Edad Media. Por último, estudió la vida cotidiana medieval desde una perspectiva social, cultural y religiosa, y estudió sobre cómo las sociedades medievales percibían y organizaban el tiempo. Estos 5 elementos los podemos tomar, analizarlos y pensar cómo podemos tomar estos elementos y estos conceptos y
decidir redactar nuestros propios trabajos historiográficos.